¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos el arranque en este lunes, un lunes ventoso, y como ustedes saben, el arranque en general, en los ya más de 100 programas que tenemos y que hemos realizado, se centra en la actualidad sociopolítica económica. Hoy mismo podríamos hablar, como se puede imaginar, pues desde el hecho de que hemos tenido 2 días y medio casi sin aviones y ha afectado a muchas personas que están bastante enfadadas, al tema económico, al tema, por supuesto, de la frontera, ha sido el primer fin de semana de la apertura de la frontera, con las colas que, por otra parte, todo el mundo esperaba, y análisis varios que iremos detallando, como el hecho de que esta semana acabará con un pleno de control. Pero a veces me gusta, y además así lo defino, hacer lo que yo llamo programas burbuja, que se ríe mucho aquí en el plató cuando lo comento, que es algo así como aislarnos un poco de esa actualidad y entrar en análisis de temas que en realidad no son extensiones o excepciones, son temas tan importantes como el cualquiera, y es que vamos a hablar de medio ambiente. Vamos a hablar de esa importancia del medio ambiente que incluso está incluido en los planes estratégicos y de esa importancia de que Melilla siga siendo verde, cosa que está dejando de ser. Y como hay muchos portavoces en este aspecto, hoy traemos al Partido Socialista. Tenemos a Concha López, a mi izquierda, y a don Francisco Barea, a mi derecha, del sector, cabría decir de medio ambiente, aunque no se denomina así, del Partido Socialista, sobre todo porque presentaron la semana pasada, lo pusimos en los informativos, una serie de proyectos en relación a la movilidad, pero es algo más que la movilidad, es todo un proyecto estratégico amplio para que esta ciudad esté cada vez más humana, más amplia, más verde y sobre todo más respirable, cosa que en cierto modo podemos tenerlo porque a falta de industrias, miren por dónde, es una ciudad bastante limpia en muchos aspectos, aunque tenemos que seguir con esa limpieza y eso depende muchas veces de nosotros. Preguntaría, la primera cuestión, de una forma muy directa, Concha, exactamente qué habéis propuesto, cosa que oficialmente lo hicisteis la semana pasada, porque el proyecto es mucho más ambicioso que ir en bicicleta. Bueno, sí, a ver, luego lo va a explicar mi compañero porque le ha hecho la recogida de datos, pero yo hago una pequeña introducción y lo dejo a él en este tema concreto porque creo que es de justicia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, nosotros llevamos ya un tiempo, bastante tiempo, desde el partido, planteándonos que Melilla puede ser, como bien has dicho, una ciudad mucho más verde, mucho más sostenible, además que entronca perfectamente con lo que nosotros tenemos recogido en nuestros documentos congresuales de nuestro último congreso, en los documentos y en los mandatos del Partido Socialista a nivel nacional, y además Europa también lo dice. El mundo tiene que ser más verde, Europa tiene que ser más verde y Melilla no puede quedarse fuera de ese mandato. Entonces, ¿cómo somos más verdes? Descarbonizando, utilizando medios de transporte más sostenibles, que como bien explicará luego Paco, a pie, en bicicleta, en autobús, priorizando el transporte, los desplazamientos a pie, desde luego hasta donde se pueda, obviamente. Y entonces, lo que nosotros concretamente hemos presentado ahora ha sido una propuesta para mejorar el servicio de transporte público en autobús de esta ciudad. Y porque pensamos que si conseguimos que la población entienda tenga a mano un sistema de transporte público pues eso, bien planteado, eficiente, cómodo, rápido, que no es exactamente lo que hay ahora, desgraciadamente, y además adaptado a la nueva ciudad que tenemos, a la nueva situación socioeconómica. Ya no tenemos frontera, ya no tenemos ejércitos, soldados, las líneas siguen siendo prácticamente las que había hace 40 años, pues esto tiene que cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros... Entonces, Paco ha hecho una recogida de datos que él va a explicar más pormenorizadamente. Sí, porque además, Paco, la presentación, que yo creo que es la presentación del proyecto, aunque yo creo que es la puerta a múltiples posibilidades, que es lo que más me gusta de este proyecto, que es muy flexible y muy polivalente, se han centrado en principio para hablar de nuestros autobuses, que ahora quizás estén viendo un poquito la luz con la apertura de la frontera. ¿Cómo sería esa línea de autobuses deseada? Bueno, una línea de autobuses deseada, después de la recogida de datos, pensamos que tiene que ser una línea de autobuses que no pasa ahora mismo, que pasa por llegar a todos los barrios y que tenga una calidad suficiente para que el ciudadano pueda dejar su coche y coger un autobús. A nadie se le puede escapar que estamos en un momento de una crisis climática donde ya no hay vuelta atrás, ya no estamos anticipándonos a ella, sino ya luchando contra ella. Hay que poner medios para que las personas de esta ciudad, los ciudadanos, todos nosotros podamos movernos de forma diferente a la del vehículo privado, que es el que contamina. Entonces, lo que desde las instituciones les pedimos, como políticos, como Partido Socialista, que ese 1.800.000 euros que ha llegado del Gobierno socialista vaya destinado a lo que verdaderamente viene, a propiciar unos transportes públicos de calidad, ya sean a pie, se pueda ir a pie,
se pueda ir en bicicleta y en autobús. Entonces, en el tema del autobús nos hemos centrado en eso, después de la recogida de datos, que tenga una calidad, que llegue a todos los barrios y que sea asequible de precio para que todos los ciudadanos opten a ello y que principalmente los ciudadanos sepan que existe un sistema de transporte público que solo es usado por el 4% y la verdad es que un buen servicio rápido, lo único que tiene los tiempos de espera, pero el servicio es rápido. La verdad es que no llega a toda la ciudad y con este proyecto lo que principalmente queríamos que también se abriera a otros campos de ciudadanía para que lo pudieran usar, como ya sean los deportistas, los trabajadores a través de planes de transporte al trabajo en sus propios trabajos, igual que negocian un convenio colectivo, pues puedan negociar un medio sostenible de llegar al trabajo que les salga más barato. Y también pues al tema de los escolares. Nosotros ya en el año pasado pues ya presentamos una iniciativa donde todos los escolares queríamos que tuvieran la posibilidad de poder llegar a su centro de trabajo y de su centro escolar y volver a casa de una forma gratuita. El 40% de la movilidad de esta ciudad de coche se hace en horas y entradas de salida, pero es que el otro 40% se hace cuando los trabajadores van a su puesto de trabajo y vuelven. Cuando se juntan los dos son el 80%. Claro. Entonces, si conseguimos que tengamos la posibilidad de tener un transporte público en calidad, tengamos una posibilidad de que los que queramos ir en bici a los sitios lleguemos vivos, con vías seguras, calmadas, y los que quieran ir a pie puedan ir protegiéndose de un buen arbolado, porque tanto el arbolado como en verano pues te cubre del sol, en invierno te cubre de la lluvia. Y eso es lo que hay que fomentar, itinerarios cómodos para peatones, que es por donde deberíamos ir. Como dirían los políticos, agradezco mucho esa exposición porque hace unos días pude entrevistar a los responsables de la CUA y la verdad es que me dejaron bastante amplia ciertos conocimientos que yo no tenía. Por ejemplo, bueno, el mal momento que han pasado por el tema de la cierre de la frontera, el hecho de que no es el tema actual, pero el hecho de que, bueno, tienen un cierto disloque con la ciudad autónoma, de que la ciudad autónoma presumiblemente les debe 600, 700.000 euros, que es muy poca cantidad para la ciudad autónoma, pero mucho para la COA. Y él me explicaban el tema de los autobuses eléctricos, que realmente es un proyecto ambicioso, pasa que por el momento es más caro. Vamos, prácticamente un autobús eléctrico es mucho más caro que uno no eléctrico o mixto. Esto lo expongo para preguntarle si lo que me han expuesto como proyecto, que es realmente muy interesante, ni siquiera diría a medio plazo, sino incluso a un corto plazo, esto se extrapola luego a la administración local, para que ese 1.800.000 euros, por ejemplo, fuera a comprar autobuses eléctricos, pongamos un caso. Exactamente, no, pero aquí tenemos que estar tanto ellos como cooperativa, como los grupos que formamos parte de la asamblea, fiscalizando que eso vaya a ese fin que es el que ha venido. O sea, yo creo que desde la Consejería de Medio Ambiente sí se va a optar por este tipo de medidas. Además, nosotros nos reunimos con el consejero Hassan Mojatar y sí veía bien el proyecto y lo veía muy interesante, como se lo planteábamos, y a ver si eso pues al final se termina siendo una realidad. Pero yo creo que sí, que además que como lo presentamos y cada vez que cada uno le presentamos cómo es el modelo, todo el mundo nos dice, oye, pues tiene viabilidad, pero hay que trabajárselo. Y una cosa que a lo mejor en esta ciudad hemos optado por seguir lo que teníamos y decir, bueno, pues ya tenemos los colegios, en principio teníamos los cuarteles, esto funcionaba bien, teníamos la frontera, funcionaba bien, pero ahora no tenemos ni los cuarteles ni la frontera y hay que hacer un cambio. Yo creo que la Consejería estaba por ello, iba a estar por ello. Y el tema de los transportes de eléctricos, pues sí, porque contaminan mucho menos. Pero no solo los transportes como los conocemos ahora mismo, de amplitud, de esos transportes, esos autobuses son tan grandes, sino autobuses más pequeños que según la demanda puedas quitar la dimensión por uno más pequeño y pueda llegar a toda la ciudad por el tema de cómo son las calles de la ciudad y cómo son también que no a todas horas tenemos la cantidad de gente para un autobús de 40 personas, sino un autobús más pequeñito que nos pueda hacer ese servicio y que también contaminaría menos. ¿Esta idea también se podría pasar o extrapolar a los taxis? Los taxis tienen una diferencia. El taxi de principio tiene el servicio establecido como tal que tiene que tener la ciudad es el de autobuses, no es el de taxi. Sí. Los taxis también han recibido del Gobierno central, a través de la Consejería de Medio Ambiente, que han llegado del Gobierno central, ha llegado una cuantía para ello y han podido renovar casi su flota por completo. Creo que eran 60 o 64 autobuses que habían sido beneficiados de esta subvención del Estado, del Gobierno socialista.
Si hay algo que hemos descubierto siempre en nuestra vida cotidiana es que cuando nos falta algo lo notamos más. Me refiero, esta frase, al hecho de los árboles. Melilla tiene poco verde, pero al tenerlo lo tiene. Tenemos nuestros famosos pinos de toda la vida, tenemos nuestro Parque Hernández, que es el pulmón central, nuestro olvidado Parque Lovera, el pequeño parque que hay detrás de la policía local, que es realmente una pequeña preciosidad. Y luego tenemos árboles centenarios en algunos casos, que muchos de ellos estaban dentro de los cuarteles, que ahora son propiedad pública, y hemos descubierto, singularidades de la vida, que aquellos cuarteles, aquellos jardines que había en los cuarteles estaban maravillosamente bien cuidados, bien sea por la disciplina castrense, no lo sé, pero el caso es que estaban muy bien cuidados. Dentro de Alcántara, el cuartel de Santiago, la Ulog famosa, claro. E incluso recuerdo, ahora ya está bastante destrozado, un jardín precioso que estaba en el cuartel de Santiago, que era una verdad pequeña maravilla, que era un ejemplo del bien hacer. Bueno, el caso es que estamos viendo las imágenes, alguna de estas zonas verdes de los cuarteles, ahora olvidada, pero hasta hace poco bien cuidada, bien diseñada, cabría incluso decir, y bienvenidas sean las razones de que los cuarteles se convierten ahora en las zonas que estimen oportuno, posiblemente viviendas o lo que sea. Pero ha habido una discusión, sobre todo cuando vimos desaparecer Concha de la noche a la mañana, literalmente, en lo del famoso árboles del terraplén que había al lado del cuartel que está al lado de la Salle. De hecho, personalmente pasé allí cuando ocurrió lo que ocurrió, aquel magnicidio, con mi coche y de repente noté por el rabillo de mi ojo izquierdo que había algo que no había visto. Digo, algo falta. Tuve que dar la vuelta en la rotonda de la Salle. Digo, hay algo que noto raro. Y fue cuando me di cuenta que ya los árboles que estaban el día anterior ya no estaban. Bueno, fue y ha sido algo bastante escandaloso. Sobre todo porque se puede entender, hay que tener cierta empatía. Que a veces hay que, si no cortar, sí trasladar árboles para crear una iniciativa importante de viviendas como es la de esa zona. Pero claro, se hizo con cierta nocturnidad y alevosía, vamos a ser sinceros. Y claro, ahí el miedo que hay es que desaparezcan estas pequeñas maravillas, o no tan pequeñas, esto fue lo que cortaron, que nos hemos encontrado en Alcántara, que nos hemos encontrado en Santiago, verdaderas avenidas que existen y que siguen existiendo, avenidas de árboles centenarios que ahora, claro, no queremos que desaparezcan. Por supuesto. A ver, es que en toda Europa, por no hablar del resto del mundo, pero por lo menos en toda Europa, lo que ahora mismo es el paradigma de desarrollo urbanístico ha cambiado. O sea, ahora mismo, con la crisis climática, a lo que se tiende es a preservar todo el patrimonio verde de las ciudades y ampliarlo. El patrimonio verde no solamente son los árboles, también son pues, las zonas ajardinadas, las arbustivas, pero desde luego los árboles son fundamentales, porque los árboles son agentes de primer orden contra la lucha, en la lucha contra el cambio climático, porque tienen multitud de virtudes, aparte de la hermosura y de la belleza que tienen, que nos alegra, ¿no? Se reía una amiga porque yo decía que nos alegra el corazón, pero es que es verdad, es que los árboles de hecho tienen pues eso, ese verde, ese frescor que nos proporcionan, pero es que además, absorben gases de efecto invernadero, exhalan oxígeno a la atmósfera, retienen la carbonilla, acústicamente hacen toda una función también de absorción del ruido, bajan la temperatura de las ciudades, la sombra que proyectan sobre el suelo hace que haya una diferencia a veces de, 18 o 20 grados de diferencia en pleno verano a 40 entre lo que es el asfalto y lo que es una zona arbolada. Claro, todo eso constituye además un ahorro de energía importantísimo. O sea, eso desde el punto de vista de las virtudes que nos proporcionan. Pero es que los árboles, cuando estamos hablando de arboledas centenarias, son un patrimonio. Ya no solamente es los beneficios que nos dan, es el patrimonio que constituye para una ciudad como Melilla, que estamos estamos en África, que tenemos además un clima seco que va a más, porque de hecho la crisis climática está ahí. Ya, bueno, quiero decir, el panel de expertos de la ONU lo ha advertido de manera con dramatismo. Es que ya hemos aumentado 1 grado y vamos a más grados de aumento en el mundo. Pero es que las zonas que precisamente estamos más cerca del Ecuador, ¿no? En el hemisferio sur, tenemos más posibilidades de sequías más continuadas. El cambio está ahí y es evidente. Por lo tanto, si no preservamos las arboledas que tenemos, estamos locos. O sea, porque tú no puedes cambiar el efecto que tiene una arboleda de 200 árboles de 100 años, como pasa en el cuartel de caballería, por árboles de 5 años, que no dan sombra.
aparte de que es un crimen, o sea, realmente consideramos que es un crimen que se arranquen y que se utilicen y que se contemplen, que se consideren a los árboles como si fuera mobiliario urbano, a veces para sustituirlos por pérgolas de madera, que es como un poco casi una broma, ¿no? Entonces, nosotros contemplamos, pensamos que lo que hay que es que preservar y ampliar y que hay que utilizar la máxima de construir sin destruir y construir en torno a. Tú puedes construir perfectamente lo que tú quieras, pero no sobre un plano en blanco, sino teniendo en cuenta al menos el patrimonio natural que hay en esa zona. Claro, porque no estamos hablando de arbolitos pequeños, no, estamos hablando... Es el patrimonio de los melillenses. A nadie le cabría en la cabeza que ahora de repente quitáramos, por ejemplo, el arbolado pues no sé, del Parque Hernández, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, el Parque Lovera es un ejemplo de la mala praxis. El Parque Lovera ha perdido la mitad de su arbolado. Entonces, eso no se compensa con nada, porque si tú de repente se te mueren la mitad de los pinos centenarios de un parque, eso no lo compensas con poner unos arbolitos No, porque eso tiene ya un valor intrínseco en sí mismo que tú no compensas con una vegetación nueva. Por lo tanto, hay que preservar lo que hay y hay que ser cuidadoso con lo que hay. Porque además es que eso es lo que se está haciendo en Europa. Es más, en Europa se están haciendo cosas, en España, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en muchísimos sitios. Los árboles de gran porte y además los árboles que tienen, un pedestal grande, quiere decir unas raíces grandes que necesitan espacio para que esas raíces crezcan, ya no se hacen alcorques pequeños y encementados, como es la práctica de Melilla. No, lo que se hace es que se amplía el alcorque y se hace de tierra con líneas de cemento y se planta césped. Por ejemplo, en Barcelona todo el Paseo San Juan está así, con bancos debajo de los árboles, está precioso. Es una conversión de una calle en un semiparque, aunque sea de tránsito. Nosotros aquí estamos haciendo todo lo contrario. Estamos convirtiendo parques en parkings, ¿no? Porque vienen proyectos que van a ser muy polémicos. Luego, creo que tenemos que tomar conciencia todos, porque ya te digo, no solamente es el valor intrínseco del árbol, es todos los beneficios que nos da y de las arboledas. Entonces, bueno, nosotros desde el Partido Socialista estamos por la defensa de los árboles. Hemos presentado un reglamento que precisamente va al Consejo de Gobierno y luego tendrá que pasar por Pleno, que solicita precisamente que se haga de una vez un reglamento que regule, en defensa del arbolado y que regule, pues eso, las podas, que también son otro problema grandísimo, qué tipo de arbolado se tiene que plantar, sobre todo que se opte por arbolado autóctono, que es el más resiliente, el que tiene más resistencia al cambio que viene y que las cosas no se pueden hacer de manera tan arbitraria. Todavía nos duele, si ustedes se acordarán, cuando quitaron un árbol que había delante del Club Marítimo. Pues sí. Me acuerdo. Yo me acuerdo aquel también. bello árbol que nos daba sombra, que pues ya hay toda una generación que ya no lo conoce. Claro. Y yo me acuerdo de aquel árbol. Pero ha habido un incidente, una situación política muy particular, que ha sido la del muro del Parque Hernández. Fuera si se iba a quitar o recortar, eso ya es tiempo pasado. Pero sí ha servido para que nos acordemos todos que hay un Parque Hernández, que es algo tan obvio que tenemos delante que no nos damos cuenta. A costa de pasar o cruzarlo, y ahí está el Parque Hernández, que para mí el mejor piropo me lo dijo alguien hace unos días. Dice, alguien de fuera, no tenéis vosotros un parque, tenéis un jardín botánico delante. Es eso, es que el parque no es un parque, no es un parquecito, es un jardín botánico. Además es así desde su constitución, desde el momento en que se hizo, se plantaron plantas de muchos tipos, la mayoría son tropicales en muchos casos, pero están muy bien aclimatadas y además hay que decir que el muro y la reja del parque hacen una función y eso es una de las partes que se expuso en el ¿cómo se llama? Elena, en la Comisión de Patrimonio, es que no me salía la palabra, en la Comisión de Patrimonio, porque no solamente es el patrimonio arquitectónico, que obviamente hay que cuidar y que además forma parte del triángulo modernista y que cambiaría la fisonomía de la ciudad y tal, o sea que todo eso obviamente, y del patrimonio inmaterial, que son nuestros recuerdos de los melillenses que hemos pasado, que son todos los melillenses que han pasado por el Parque Hernández, que niño no ha jugado allí, ¿no? Pero luego aparte es que esa reja y ese muro tienen una función, constituyen la protección del parque. El parque, como bien decía Paco hace tiempo, es que el parque antes era una arboleda mucho mayor, que fue perdiendo
en aras de la construcción de la ciudad, hasta que no se delimitó, siguió perdiendo masa forestal, hasta que se delimitó. A partir de ese momento ya no ha perdido más, sino que ha ganado. Luego, esa primera función delimita y cierra, y luego aparte el cerramiento protege también el microclima interior, porque además antes hay que recordar que toda la reja estaba cubierta de plantas trepadoras, sí, que se de quitaron, bugambillas, sí, de madreselvas, de jazmines, de damas de noche, que daban además su olor particular al parque, que eso también tenía su encanto, por supuesto, pero además ese cerramiento vegetal junto con las copas de los árboles hacen un continuo de masa vegetal que hace que preserva la humedad y la temperatura interior, unos grados de temperatura menos que en el resto, y además el ruido y también la polución, con lo cual se genera un microclima dentro que protege el parque y protege las especies botánicas que hay dentro. Ya sé que es muy ambicioso, pero ya puestos a soñar también, como decía antes, ya nos está costando defender nuestras zonas verdes, pero con el plan estratégico sería deseable quizás crear pues parques tan relativamente pequeños, pero que a mí me parece realmente una verdadera monada, que es el que está detrás de la policía local, que es de un coste relativamente pequeño, tanto en su construcción como en su mantenimiento, pero son pequeños oasis que debería tener quizás cada distrito y que no hay. Sí, eso es muy importante, tanto lo que ha dicho la compañera, que de esos árboles, que dónde están y de preservarlo, pero es que estábamos hablando al principio de esos itinerarios peatonales cómodos. ¿Qué te dan esos itinerarios peatonales cómodos? Pues aparte de la infraestructura que puede ser la acera y la accesibilidad, eso arbolado. Si consiguiéramos un recorrido, un itinerario con todos estos sitios que ha dicho mi compañera para ir de un sitio a otro en la vida cotidiana, estaríamos muy bien. Entonces, claro, hay que seguir aumentando primero, defendiendo lo que tenemos. O sea, no podemos plantearnos una calle puro sin árboles. Sin árboles para los peatones con su paseo central. Pero también es que eso va encadenado a que tú vayas por esa zona caminando y termines con Duquesa de la Victoria, lo puedas empalmar con el parque y vayas hasta donde vayas con tu sombra que te den los árboles. Incluso cuando llueve, que te resguarden de la lluvia. Por eso es muy importante tanto que se recuperen como que se planten. Por eso también nosotros entrábamos en nuestra propuesta de moción de por cada bebé que naciera en Melilla se le pudiera plantar un árbol, para también ampliar las arboleras que tenemos, para hacer esos itinerarios cómodos. Claro, es que el otro día caminando con Concha nos pilló una solanera como esta de África de Melilla. El verano pasado. Y sudando a mares, diciendo así con dónde vamos, pues es que no había ni un árbol donde pasamos. Y esas zonas tienen que aumentarse. De ahí también la moción que hemos comentado de crear más árboles a través de eso. Melilla tiene un alto rango de nacimiento y queremos que eso se tiene que ver en la calle también a través de esas iniciativas verdes. Imaginamos pues que ese árbol, que como decíamos en la moción, pudiera tener el nombre de la persona que va destinado al joven que acaba de nacer, es un vínculo muy fuerte entre esa persona que sabe que su árbol está allí y él, que es parte también del entorno natural, o sea, del entorno del urbano natural de la ciudad. O sea, ese árbol lleva mi nombre, ese árbol lo voy a defender como que voy a defender el de mi amigo, el de mi hermano. Y claro, eso también crea una conciencia de protección hacia estos árboles en un futuro. Aun con todo, todavía tenemos esperanzas y no pocas. Recuerdo, por poner un ejemplo que ustedes pueden estar probando ahora mismo, si se sale de la Plaza de España y nos dirigimos hacia la frontera de Benienser, toda esta calle, toda esta zona que pasa por dentro de la Policía Nacional, su cuartel, pabellón deportivo, toda esa zona está, alguna zona peatonal arbolada, otra no, pero todavía te puedes esconder, digo, del sol y de la lluvia. Incluso puedes llegar a la zona del puente, yo llamo el puente de las dos gasolineras, y meterte en dirección al Cine Perelló, y todavía hay aceras con árboles. Claro, pero esas aceras con árboles, que son ficus, porque hay que defender nuestros ficus. El ficus es un árbol que en Melilla se da fenomenal. O sea, los ficus de Melilla son la envidia de muchas ciudades, porque además que están muy aclimatados a la ciudad. Tenemos además varias variedades, ¿no? El ficus, el microcarpa, el macrofila, que son variedades, pero son todos muy resistentes y dan una sombra inmensa, enorme, si se les permite, porque claro, esa es otra, es que no hemos hablado de las podas estas salvajes que se hacen en época de cría de aves, porque otra cosa que no hemos dicho del Parque Hernández y de las arboledas de Melilla es que son las que albergan nuestra gran variedad de aves silvestres e incluso de aves rapaces, o sea, tenemos, y todas las que vienen migrando
y que hacen un descanso en Melilla y que continúan su migración tanto en invierno como en ¿Cuánto verano. tiempo hará que no vemos uripatos? Bueno, Que gorriones. ¿Conocéis no, iba a decir, no es ni parque, ni es una zona, esa especie de barranco perdido que está entre la Plaza de la Salle y los edificios del Consulta, un barranco perdido. Sí, fantástico, ahí detrás. Pero ¿cuántas veces habremos visto, que yo hace años que ya no los veo, los búhos claro, que llegaban de la zona por de Marruecos supuesto, y ahí descansaban? Y ahí descansaban. Es que además, por ejemplo, en el parque tenemos cárabos, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos lechuzas. O sea, sí, lechuza. Tenemos gavilanes, tenemos primitas, ¿no? Primillas, como se llama, cernícalos. En fin, quiero decir. Y luego aparte tenemos un montón de jilgueros, gorriones, mirlos, bulbules. O sea, los pajareros de Melilla verdaderamente se pueden... Pero todo eso hay que cuidarlo porque ese es nuestro patrimonio también. Entonces, y como dice él, o sea, a lo que venía, porque me he ido. Las arboledas que tenemos en Melilla, la gran mayoría son plantadas son plantadas de principios del siglo XX. Sí, tiene más de un siglo todas. O a lo largo del siglo XX. Sí. Realmente, avenidas de árboles en esta ciudad posteriores no hay. Durante muchísimo tiempo se paralizó, o sea, se creaban nuevos barrios sin árboles. Yo recuerdo haber hecho una queja en ese sentido a Ignacio Velázquez, fíjate, ¿no? Y me decía, es que Melilla es una ciudad muy arbolada. Digo, no, Melilla fue una ciudad muy arbolada, pero los nuevos barrios no tienen árboles. Entonces, y sin embargo, a pesar de que ahora, por ejemplo, en el industrial se han plantado árboles, eso no es innegable, en toda la zona nueva del industrial, ¿no? La calle Carlos V, creo que esta misma. No, esta no, la paralela. La paralela, sí. La paralela. Esta la están peatonizando ahora mismo. Bueno, en efecto, pues, pero ¿qué pasa? Que los árboles que se planten tienen que ser árboles adecuados. Los árboles tienen que ser de sombra. Y si están en aceras cerca de los edificios, pues hay que podar de manera que se genere sombra, que vayan creciendo. Hay que ir como dirigiendo el crecimiento del árbol. Lo que no puede ser es que tú plantes árboles que no tienen sombra o que no dan sombra porque crecen en vertical. Pues entonces no hacemos nada. Estéticamente quedará bonito, pero la función no solamente puede ser estética. Y eso es un problema. Entonces, hay que priorizar los árboles que den sombra y luego hay que priorizar también los árboles que sean resilientes al cambio climático. Tenemos arahares, sabinas, o sea, tenemos una serie de árboles de la zona que en otras ciudades como San Sebastián, por ejemplo, se están plantando en los paseos marítimos porque son muy resistentes a los temporales, a la salinidad, y sin embargo aquí tenemos orcas coloradas, que todas las palmeras washingtonias que plantaron en su momento se han muerto, y sin embargo las sabinas y los arares que están en la acera de enfrente, que es la que da el balate de la incineradora, sí. Bueno, habrán sufrido, porque claro, fue un temporal muy fuerte, pero están vivos y dan sombra. Bueno, pues es que eso, en otros paseos marítimos de otros sitios, han importado ese tipo de árboles y lo están plantando en primera línea de playa. Por ejemplo, donde nos pasó a Paco y a mí, eso fue el año pasado, en verano, fuimos andando desde el desde el Partido Socialista, la sede, hasta el grupo municipal, o sea, hasta la ciudad autónoma, y a mí me dio una bajada de tensión cuando llegué a la ciudad autónoma, porque es el paseo marítimo sí, a plomo, caía el sol a las 12 de la mañana. Y no hay un árbol. Y no hay un árbol. O sea, entonces, claro, pues hay que preservar nuestras arboledas, porque no solamente son los parques, son las arboledas que hacen bulevares, que en Melilla son muy típicos los bulevares, El Real, Duquesa de la Victoria, Aizpuru. Es algo muy típico de esta ciudad, que no en todas las ciudades hay bulevares arbolados con paseo central. Hay que preservarlos, porque eso es lo que te permite desplazarte de un sitio a otro de la ciudad a pie, por ejemplo, preservado. Entonces, y eso está en riesgo también. Ya les advertí que una de las virtudes, o defectos, no sé, que tiene el programa Arranque, es que cuando lo vas cogiendo tranquilo se acaba. Y se acaba. Pero no me voy sin despedir con varias exposiciones. Uno, Melilla tiene que seguir siendo verde, o al menos dejar de no serlo, vamos a decirlo así. Así que va allí una petición, sino incluso un aviso. Cuando comiencen las obras del edificio de Correos, obras muy importantes, muy importantes para lo que va a representar. Sí. Delante del edificio de Correos hay unos árboles que son maravillosos, unos ficus donde te recuperas, resucitas en verano o te proteges en invierno de la lluvia. Ha habido convocatorias en el cine monumental, en el cine nacional, sí. El Cusal, ahí tengo delante una compañera periodista que me lo confirmará, donde a veces no se nos abría la puerta a la hora.
Y claro, los compañeros en verano no podíamos estar en la acera del cine Cursal, pues, si no, básicamente moríamos. Así que nos fuimos a la acera de enfrente, donde están esos maravillosos árboles, que es que los acaricias porque llevan allí decenios, que a nadie se les ocurre tocarlos. Claro, y no solamente llevan decenios, es que son hermosísimos. Es que son hermosísimos. Son asombrosos. Son asombrosos. Son asombrosos. Es que son asombrosos. No se trata solamente, a costa de verlos, ya te digo. nos hemos habituado. A mí me dolió aquello mucho, el famoso árbol singular y solitario del Club Marítimo, que lo cortaron, que era muy bonito, además, era muy bonito. Pues sí. Concha, señor Barea, don Paco, agradezco su presencia, volveremos a llamarles, porque yo creo que el verde hay que defenderlo. Vamos a ver si este proyecto sigue adelante, a través del autobús, de los autobuses, o a través de la defensa de cualquier tema verde. Vamos a defender a rajatabla, especialmente en la zona urbana, que no se corte un solo árbol, especialmente si son antiguos. Es que ni trasladarlo, no me fío, porque son capaces... es que no sobreviven. No sobrevivirían. No sobreviven. Dejémonos de mitos, no sobrevivirían. Eso es una falacia. Es no una falacia sobreviven. total. Y si sobreviven, se les acorta la vida muchísimo. Y tienen muy mala vida después. Así que los árboles de cuarteles, Santiago, Alcántara y los de edificio de correos, tienen que seguir donde están. Y tienen que seguir, no importa la administración que esté, tienen que seguir. Bueno, pues con este mensaje fresco, nunca mejor dicho, sobre todo con un verano que tenemos a la vuelta de la esquina, les dejamos unos minutos de descanso, que ven nuestras compañeras del magazine, y mañana más. Hasta mañana.